Hola, muy buen día. Sus servidores, el doctor Hipólito Martel Flores, profesor investigador de la Universidad Tecnológica de Compiègne, Francia, y su servidor Miguel Gastón Cedillo Campos, investigador titular del Instituto Mexicano del Transporte, presentaremos el contenido del artículo número 36 a ser expuesto durante el Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro 2021, CILOG. Nuestra presentación está titulada Electrologística, distribución urbana de mercancías a través de vehículos eléctricos. Esta presentación está organizada alrededor de 6 puntos. Primero, daremos una breve introducción sobre los retos de la distribución urbana de mercancías. Después, iremos hacia los antecedentes que nos han permitido construir esta propuesta de uso de vehículos eléctricos de carga. Como tercer punto, presentaremos los resultados de un proyecto en donde se buscó mejorar la distribución urbana de mercancías a través de un laboratorio en tiempo real ubicado en la ciudad de Querétaro. Como cuarto punto, se expondrán las ventajas y desventajas en el uso de los vehículos eléctricos de carga. Posteriormente, presentaremos una propuesta metodológica para la implementación de este tipo de vehículos en la distribución urbana de mercancías y finalmente cerraremos con algunas conclusiones. Muy bien, en la parte de introducción podemos mencionar que en realidad en América Latina hay grandes avances en la distribución urbana de mercancías, pero existen retos, ¿no?, que todavía tenemos que resolver. Una de estas, digamos, desafiantes propuestas es el uso de la electrologística. Primero es importante establecer qué entendemos por electrologística. Electrologística para los autores de esta propuesta es el área del conocimiento que se ocupa del diseño, organización y gestión de modelos y sistemas para la mejor distribución urbana de mercancías a través de vehículos eléctricos. Bueno, sabemos que en América Latina estamos en una región donde hay una alta tasa de urbanización, lo cual está generando retos, pues no solamente de tipo de digamos, retos a la planeación urbana, sino también los que tienen que ver con la distribución de mercancías. Actualmente ya es compleja y se espera pues que esto vaya incrementando, sobre todo con el mayor interés por las compras vía Internet. Como ustedes pueden ver en la imagen, esta es, digamos, una de las problemáticas que se pueden ver en las ciudades, principalmente en los centros históricos, donde tenemos zonas específicas con gran cantidad de negocios, restaurantes, etcétera, que tienen que ser abastecidos y que, sin embargo, por la cantidad de vehículos de carga que deben ser utilizados, hay ciertos puntos donde se genera congestión y por lo tanto, digamos, pues riesgos de accidente, mayor contaminación y sobre todo, bueno, se incrementan los costos logísticos de las empresas que están en esta actividad de distribución. Hablando de las ventas en línea, podemos analizar algunos datos y vemos que desde 2019 en México se incrementaron en un 81%. Por lo tanto, ya representan 316,000 millones de pesos, según la revista Forbes. Actualmente, una empresa muy conocida en este segmento, Mercado Libre, pues ya tiene un valor de capitalización de 8 veces el de otra empresa también de amplia trayectoria conocida como Cemex, ¿no? Esto nos muestra la importancia que está adquiriendo el comercio electrónico en los diferentes aspectos de la vida económica. Eh, Hasta el día de hoy, uno de los temas, retos que podemos ver es que las operaciones de las diferentes empresas se hace optimizando estas operaciones de manera individual. Por lo tanto, cada una de ellas busca la mejor ruta, entre comillas, la que optimiza, entre comillas, su distribución sin considerar que esa distribución se da en el espacio público. Por lo tanto, van a deber interactuar
con otras empresas que distribuyen también mercancías y desde luego con los diferentes usos que se les da al espacio público. Entonces podemos expresar que actualmente pues no se tiene una coordinación público-privada que permita optimizar el uso de ese espacio público y al mismo tiempo de las operaciones de carga y descarga. En este sentido, podemos ver que pues, las entregas de últimos metros se vuelven cada vez más ineficientes y costosas. Esto obviamente no solamente tiene un impacto para las empresas que lo desarrollan, sino también en los precios al consumidor, al mismo tiempo de que cuando se trata de ineficiencia, pues esta también se refleja en mayor contaminación, mayor ruido, mayor riesgo de accidentes. Es en este sentido que en 2020 se presentó la propuesta de tener un enfoque de inteligencia colectiva en logística. Es decir, que estas decisiones de diseño de los sistemas logísticos tomen en cuenta pues más una mayor cantidad de información, pero también las diferentes perspectivas de los actores, porque cada uno de ellos, digamos, tiene un objetivo que debe cumplir y para ello tiene, digamos, utiliza el espacio público de diferentes formas. Entonces, digamos, la parte interesante es la sincronización dinámica y confiable de estos diferentes usos para que los diferentes actores tengan no el óptimo individual, sino más bien el óptimo de forma colectiva. Eh, en un trabajo que, vamos, nos sirvió de base, nos permitió identificar cómo, pues digamos, las decisiones de cada actor en estricto sentido, pues no dependen solo de él, porque en la distribución urbana de mercancías estamos hablando de que tenemos que interactuar con otros actores y entonces es aquí donde tenemos un espacio de oportunidad para desarrollar estrategias colectivas según el concepto de John Nash, que publicó en 1950 una propuesta interesante en este aspecto. Como vemos en la imagen, podemos ver cómo cada una de las empresas busca optimizar su distribución sin considerar lo que hacen las otras empresas. Sin embargo, al momento de que llegan al espacio público cercano a donde deben hacer las entregas, ahí se encuentra una intersección de flujos que es la que ocasiona, digamos, problemas de congestión y otros que no solamente a ellas les generan costos logísticos, sino que también tiene impacto, digamos, social, ¿no? Impacto sobre, pues, el medio urbano donde se ubican estos pequeños negocios. Por lo tanto, pues se puede establecer que hay una oportunidad de coordinar estos flujos en los últimos 50 metros, que es cuando se efectúa realmente ya la entrega de últimos metros, ¿no? Bueno, se trata de un problema que tiene más de una solución. Esto es muy importante saberlo porque efectivamente se tienen algunas bases que pueden permitir que la distribución urbana de mercancías sea más fluida, pero se debe considerar que dependiendo de, por ejemplo, el tipo de traza urbana de la ciudad, la dinámica económica, la densidad en el uso del suelo, la solución tiene que ser adaptada para cada una de las zonas. Entonces, en este sentido estamos ante un problema que se vuelve complejo y que cada día toma pues mayor relevancia, porque si bien hay algunos aspectos básicos de una solución para mejorar la distribución urbana de mercancías, es importante tomar en cuenta el contexto donde va a operar esa solución. Entonces, nosotros proponemos que lo observemos desde el enfoque propuesto para la teoría de juegos como juegos con equilibrios múltiples. Muy bien. En este sentido, podemos identificar que entre las zonas con mayor, digamos, interés para implementar este tipo de soluciones están los centros históricos, debido a que son, pues, espacios donde tenemos patrimonio histórico colectivo y que al mismo tiempo son espacios que por el diseño que tienen, por la traza urbana, por la dinámica económica, etcétera,
son espacios complejos, ¿no? Entonces, en este sentido, el objetivo del proyecto denominado Logistics Lab, que se trata del primer laboratorio de logística urbana en tiempo real de América Latina, buscó explorar el potencial de, pues digamos, mejorar esa distribución urbana de mercancías a través del uso de valles de carga y descarga, es decir, de espacios destinados para que los vehículos de carga tuvieran puntos en donde, a partir de donde, hacer la distribución de manera más eficiente. Y nosotros estamos tomando este ejercicio para ubicar las estaciones de recarga de vehículos eléctricos, digamos como un primer paso, ¿no? Muy bien. Como antecedentes podemos mencionar que algo muy importante que menciona Michel Savy en 2012 nos dice que la distribución urbana de mercancías es contextual, es decir, que debe tomar en cuenta el contexto donde van a operar estos modelos, que es lo que mencionamos previamente. Por lo tanto, un modelo que se considere efectivo, pues tiene que responder tanto a las características intrínsecas de la operación de las empresas como a las contextuales del entorno urbano. Entonces estamos aquí hablando de soluciones con un enfoque público-privado. En el caso latinoamericano es importante resaltar que cuando hablamos de comercio minorista, pues es un comercio que es altamente fragmentado y que en la mayoría de los casos estos negocios pertenecen a una familia en específico y por lo tanto pues tienen algunas restricciones en cuanto a cómo operan. Ahora, ellos tienen regularmente pues un área de venta y almacenamiento que es reducida. Como sabemos, este tipo de negocios denominados changarros, tienditas de barrio, etcétera, pues son ubicados en espacios que no forzosamente al inicio fueron pensados para operar un negocio. En ocasiones están ubicados en cocheras y en otros espacios que fueron habilitados para recibir este tipo de negocios. Entonces, en este sentido, de operación, digamos, como la zona, el espacio territorial donde están ubicados, es pequeño, al mismo tiempo que funcionan con un reducido flujo de carga y, bueno, por lo tanto, son abastecidas con base en entregas pequeñas, ¿no? Con alta frecuencia. Actualmente en América Latina, la mayoría de las veces las entregas se hacen por parte de cada una de las empresas productoras. Entonces, esto lo que genera es que como cada una de estas pequeñas tienditas tiene un, digamos, abastecimiento que va directamente eh, ofertado por el fabricante del producto, entonces jalan bastantes vehículos de carga y se convierten en un polo atractor de vehículos. En este sentido, la vía pública funciona como un patio de maniobras, por lo tanto, pues teniendo impacto en el contexto social. Ahora, este laboratorio se llevó a cabo en el Centro Histórico de Querétaro. Pueden verlo en pantalla. Es un espacio reducido, solamente es una parte de lo que es el Centro Histórico de Querétaro, y a partir de ahí se hicieron diferentes pruebas con varias empresas. Lo que es posible resaltar es que quedó claro, quedó de manifiesto, que existe una necesidad de colaborar. Por una parte, el sector público considera que al tener, digamos, impacto, control sobre procesos y regulaciones, además sobre el territorio urbano y la red vial, pues tiene, digamos, una capacidad de imponer algunas reglas a la operación de distribución urbana de mercancías. Por el otro lado, el sector privado, al considerar que tiene los medios urbanos y materiales, así como los espacios de transferencia y vehículos, y el hecho de que provee de esos productos a la población, también considera que tiene un poder de negociación alto para establecer la forma en la que se va a distribuir las mercancías en zona urbana. Sin embargo, como lo podemos ver, cada uno de ellos tiene una parte de lo que sería la solución y los elementos para resolver este reto. Es así entonces que si lo vemos desde el sector público pues va a buscar que la economía urbana sea competitiva y sostenible,
por parte del sector privado lo que busca es tener redes de suministro también competitivas y sostenibles. Entonces, naturalmente, lo que se debe es tener un involucramiento dinámico de parte del sector público y del sector privado, pues para tratar de buscar algunas soluciones, como podría ser tanto el dar lugar a que haya operadores logísticos que permitan hacer las entregas en esa zona, también el establecer reglamentos uniformes, porque actualmente lo que podemos ver, en todo caso, en la situación de México, es que cada municipio tiene reglamentos específicos para operar, lo cual hace que sea muy complicado para las empresas, porque en cada municipalidad tendrán que pues buscar cumplir con la reglamentación. En el caso privado, pues es importante también que tomen en cuenta que si bien es una necesidad importante el abastecer de mercancías a la población, sí es necesario tener una sensibilidad social sobre los impactos que genera el tener flujos desordenados de abastecimiento. En este sentido es que el proyecto en Querétaro consideró involucrar a diferentes actores, actores de la academia, actores del gobierno, de empresa y de la sociedad civil, y a partir de ahí se buscó comprender, hacer conciencia sobre este reto y buscar juntos soluciones. Entonces podemos ver que la distribución urbana de mercancías es fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos y también para la competitividad de las ciudades. En este sentido, pues hemos visto que este reto puede tener diferentes tipos de afectaciones, desde, por ejemplo, bloqueo temporal de calles, avenidas y plazas de estacionamiento reservadas para otro tipo de servicio, como el impacto ambiental o ruido, etcétera. Es aquí donde digamos, con la ambición de que tanto las empresas como la sociedad tengan un abastecimiento eficiente, pues es necesario conjuntar esfuerzos, ¿no? Y sobre todo comprender que una solución tiene que adaptarse al tipo de zona donde se va a implementar. En este sentido, algunos de los puntos importantes es, como se mencionó previamente, el trazado urbano, donde se consideren los aspectos como anchos de calle y avenidas, ¿no? Para identificar en dónde puede ser posible la ubicación de las operaciones de carga y descarga. Por otro lado, también considerar los horarios de estas actividades, ¿no? Y el uso simultáneo de las mismas, la densidad y tipo de negocios en la zona, la longitud de las rutas de distribución, el tiempo medio de carga y descarga por tipo de producto, porque obviamente no es lo mismo que hacer estas operaciones con productos, por ejemplo, agua embotellada, que si estamos hablando de pan, por ejemplo, ¿no? Otros aspectos a considerar están también la velocidad promedio de los vehículos de distribución en las diferentes rutas, los usos, prácticas y costumbres de reparto y recepción de mercancías, porque también hay un aspecto muy importante y tiene que ver con cuáles son esas prácticas, usos y costumbres en cuanto al abastecimiento, que en ocasiones, para el caso de las tienditas, se complica debido a que no existe esa conciencia de que si todos se apegan a un horario, va a ser más eficiente el proceso. Por otro lado, también el tipo de tren motriz de los vehículos de carga que se estarían utilizando y la capacidad, ¿no? En cuanto a capacidad de carga. Además de algunos equipos adicionales que permitan hacer más eficientes las operaciones de carga y descarga, como elevadores, etcétera, ¿no? En este caso, también podemos hablar específicamente de la distribución urbana inteligente de mercancías. Este proyecto, como les había comentado, pues se enfocó en mejorar la entrega de los últimos 50 metros, que es donde pues, se presentan mayores retos. Este laboratorio de logística urbana en tiempo real, pues se ubicó en la ciudad de Querétaro y para hacer una explicación, digamos, más efectiva, vamos a compartir con ustedes un video en donde podemos observar los retos y ventajas de este proyecto. Querétaro, ciudad del centro de México con casi 800,000 habitantes y un crecimiento del PIB del 5%. La perfecta combinación entre tradición y progreso. Un centro histórico, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y el polo tecnológico, industrial y logístico del Bajío. Más de 55 centros de educación superior,
45 centros de investigación y desarrollo, 22 parques industriales y 1,000 empresas con capital extranjero. La ciudad perfecta para las empresas y las personas. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo seguir creciendo con calidad de vida sin afectar el patrimonio histórico? IMT, Implan Querétaro y la Embajada de Países Bajos se unieron para diseñar una solución: innovar, desarrollando inteligencia colectiva para optimizar el uso del transporte y entrega de mercancías, retando los paradigmas de la distribución urbana. La problemática que queremos resolver es la problemática de la fluidez de la carga dentro de la zona urbana. Nosotros consideramos que debido a que las ciudades se van a volver los polos importantes de desarrollo económico a nivel global, es un problema interesante, un reto en el que queremos participar y proponer nuevas ideas. El proyecto constó de 7 pasos. 1. Delimitación de la zona de estudio y se integró el comité técnico del proyecto. 2. Se invitó a empresas con ruta de distribución en la zona de estudio. 4 empresas respondieron al llamado a participar compartiendo datos y experiencias: Jumex, Bonafont, Heineken y Grupo Bimbo. 3. Se equiparon los vehículos de cada empresa con Webfleet, plataforma de gestión de flota de TomTom Telematics, para monitorear la actividad de las unidades, recorridos, tiempos, paradas, estilo de manejo y consumo de combustible. También se usó la integración de Smart Tour de PTV para optimizar las rutas de reparto. 4. Durante 3 meses se recolectaron gran cantidad de datos generados por los vehículos monitoreados. 5. El equipo investigador buscó patrones que permitieran diseñar una solución que redujera costos, agilizara las operaciones de abastecimiento y permitiera una mejor utilización de la flota de reparto, reduciendo el impacto ambiental y el tráfico en la zona. 6. Para un primer escenario de prueba en contexto real, se definieron y clasificaron según su importancia e intensidad potencial de uso 19 bahías preexistentes y 10 nuevas propuestas. 7. Se integró y analizó la información en sesiones de trabajo con academia, gobierno, empresas y sociedad civil juntos. El impacto positivo que fue aquí en la compañía fue prácticamente menos estrés en cuestión de los titulares o los trabajadores de la ruta, porque llegan a encontrar espacios definidos para la descarga. Ese fue uno. La otra parte es evitar estar dando vueltas, porque precisamente no había espacios anteriormente, o si los había estaban invadidos por vehículos particulares. Y mayor atención en cuestión al cliente. No andamos tan a las prisas, correteando al cliente que nos pague o que ya llegó su producto, haciendo dobles filas. Esta semana del proyecto vimos bastantes beneficios. El principal de ellos fue la calidad de vida de nuestra gente. El tema de tener bahías específicas donde podernos estacionar, donde poder hacer nuestra entrega, nos ayudó en reducir prácticamente 1 hora de jornada en nuestra gente, ¿no? Que eso se vio en el tema de su calidad de vida. Cabe resaltar que este proyecto se desarrolló en Querétaro debido a la confluencia de la autoridad, la academia, las empresas y la sociedad civil. Tiene la particularidad de que se desarrolla en una zona que es patrimonio de la humanidad. Sabemos que otras ciudades mexicanas tienen este tipo de patrimonio que hay que proteger y por lo tanto consideramos que los resultados que obtuvimos pueden ser replicables a otras ciudades en México y en Latinoamérica. Es importante establecer que dentro de los impactos está pues, el impacto social, porque se mitiga un problema que es la congestión de tráfico. Otro es que coadyuva al desarrollo económico de pequeños negocios como las tienditas de barrio, etcétera, ¿no? Al ordenar mejor su abastecimiento. También es importante establecer que desde el punto de vista económico, al tener una mejor distribución, una optimización de rutas, etcétera, esto permite que otros patrones de consumo, como el que se dan a través de comercio electrónico, puedan ser atendidos para ser distribuidos en esta zona urbana. Los resultados pueden ser no solamente aprovechables para la ciudad de Querétaro, sino cualquier otra ciudad, sobre todo considerando que tenga más o menos el mismo patrón de desarrollo que tiene las ciudades latinoamericanas. Mira, primeramente te puedo contar algunos impactos que considero importantes. Un primer impacto sería en la regulación, que puede darse en el sentido de los horarios, el tamaño, la señalización o el control del uso de las bahías.
En consecuencia, un segundo impacto sería directamente en la movilidad, en el sentido de evitar obstrucciones de tránsito y mejorar el flujo vehicular. En el sentido particular de la zona de estudio, que es la zona de monumentos históricos, tenemos un impacto directo en lo que es la conservación del patrimonio histórico. Querétaro, en su zona de monumentos, es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces es fundamental una disminución de las emisiones contaminantes y, por supuesto, mejorar la habitabilidad de la zona de monumentos. Y por último, quisiera destacar lo que es la colaboración sectorial en un proyecto como esta naturaleza, en el sentido de que se mejoran directamente el diseño de las políticas públicas. Y consideraría yo que para los involucrados es prácticamente un ganar-ganar. Descargue el estudio completo en telematics.tomtom.com/Querétaro. Muy bien, bueno, podemos también mostrar algunas imágenes de la experimentación que se hizo. Por ejemplo, en este caso se trata de una denominada Superbahía, que es en realidad una extensión importante de espacio donde se pudieron localizar varios vehículos para hacer la operación de carga y descarga. Como resultado de este estudio podemos ver en las bahías. Digamos, tenemos por un lado las bahías del lado izquierdo, podemos ver bahía C, E, 7, B, 9A. La ubicación de estas bahías desde luego corresponden a la demanda de operaciones de carga y descarga que se requerían en este cuadrante. Se dividió la zona en 4 cuadrantes. Bueno, entonces tenemos ahora una solución focalizada. Tenemos las super bahías que ustedes ven en amarillo, son los espacios donde pueden recibir más de 3 vehículos al mismo tiempo. Luego vemos del lado derecho otras de la ubicación de bahías, y también en amarillo tenemos algunos denominados corredores de carga y descarga. Es decir, este acceso del lado derecho en la banqueta podrían parar vehículos para hacer las operaciones de carga y descarga. Se optó por esta solución debido a que el número de bahías que se requería era muy densa, y entonces se optó, dado el espacio vial, el ancho de la vialidad, se decidió que uno de esos carriles, el más cercano a la acera, se utilizara en un cierto horario para las operaciones de carga y descarga. Entonces tenemos uno que va hacia el norte y el otro hacia el sur. También se identificó un espacio denominado Elicio. Ese espacio es un espacio donde se pueden hacer operaciones de carga y descarga, digamos, con mayor tiempo, porque en esta zona tenemos un tráfico que es más reducido. Bueno, ahora respecto al uso de vehículos eléctricos de carga, voy a darle la palabra a mi colega, el doctor Hipólito Martel. Gracias, doctor Cedillo. Entonces, voy a presentarles yo las implicaciones del uso de los vehículos eléctricos de carga, que hace necesaria una planeación integral entre la logística tradicional, es decir, la distribución que vamos a hacer en las rutas de suministro, y el hecho de todas las condiciones que imponen el uso de estos vehículos eléctricos. Bueno, vamos a empezar con las ventajas. El uso de los vehículos eléctricos de carga puede tener ventajas tanto económicas como, claro, la principal, vamos a decir, de protección al ambiente. Y la primera, pues, sería el hecho de tener esas menor emisiones de ruido. El ruido disminuye prácticamente a cero, y la emisión de CO2 en las zonas urbanas no existe. Entonces, la utilización de la energía eléctrica pues, puede tener como energía para los camiones de distribución, pues da muchas ventajas desde este punto de vista del impacto ambiental y de la protección al patrimonio histórico, por supuesto. Además de ofrecer un confort de vida en la zona, porque pues, disminuimos las emisiones no solo de CO2, sino de ruido. La otra gran ventaja que puede dar el uso de los vehículos eléctricos en el mediano y largo plazo es una posible reducción de costos de distribución,
en función de la relación entre el precio de la energía eléctrica y la gasolina o diésel como energía de los vehículos. Claro que también esto depende del rendimiento de los vehículos en su volumen y de su capacidad de carga, pero si comparamos los equivalentes, puede haber una economía en el largo plazo respecto al costo de la energía. Los vehículos eléctricos de carga también dan una presentación de modernidad y de innovación que implica pues un prestigio mayor para las empresas que distribuyen sus productos. En el caso de un tercer operador logístico, para aquellas que se dedican solamente a la distribución, y en general para las ciudades donde estas flotas van a operar, porque pues hay una imagen también de organización y de cooperación, vamos a decir, entre todos los actores de la ciudad. Bueno, estas serían las grandes ventajas y ahora vamos a hablar un poco de las desventajas. La desventaja primera sería que el costo del vehículo eléctrico actualmente es, comparado con su equivalente de motor a combustión interna, que puede ser diésel o gasolina, pues es muy elevado. Vamos a decir que el costo actual promedio es de prácticamente un 70% más caro que el vehículo tradicional de combustión interna. La segunda desventaja es el hecho de la recarga de las baterías, que tiene un costo alto de inversión, porque pues hay que invertir en las estaciones de recarga. Estas estaciones de recarga pueden ser públicas o privadas, es decir, las privadas podrían tenerlas las empresas mismas en los estacionamientos de empresa donde guardan los camiones. Esto puede ser una ventaja porque puede haber empresas que dejen los camiones cargando toda la noche, por ejemplo, y que durante el día o la jornada de distribución puedan tener un mínimo de recargas indispensables. Claro que esto también está en función de las distancias que van a recorrer los vehículos. Y tenemos que hacer mención del hecho que la mayoría de los vehículos tienen autonomías máximas de 250 a 300 kilómetros, lo que implica que para tener una garantía, vamos a decir, de energía para completar la ruta, pues habría que planear rutas de máximo 100 kilómetros de ida y de vuelta. Otra solución es las recargas puntuales, es decir, a lo largo de las rutas. Eso haría que los camiones puedan tener prácticamente un uso como el que se le da actualmente a los camiones de motor de combustión interna. O sea que ahí está quizás la más grande dificultad, porque hay que cambiar las habitudes de las rutas de distribución. Sin embargo, si se hicieran recargas intermedias a lo largo de la ruta, podríamos llegar a tener prácticamente el mismo uso que se le da ahora a los camiones. Claro, esto habría que estudiarlo en cada caso. Finalmente, el tiempo de recarga de las baterías es, pues claro, mucho mayor que la recarga de los tanques de combustible, es decir, que un tanque de combustible, bueno, claro, habrá que esperar en algunas ocasiones hacer la fila, ¿no? Para cargar, y eso es, digamos, variable según donde nos encontremos y el tránsito que haya, la demanda que haya en cada estación. Sin embargo, pues un tanque de gasolina pues, o de diésel va a estar completado, vamos a decir, en 20 minutos, siendo que la recarga de las baterías eléctricas pues va a ser más tardada entre más grande la capacidad del camión sea, porque la batería va a tener que ser pues más grande en consecuencia,
Y podemos hacer mención que la batería, para recargar la batería tenemos tres tipos de recarga. Tenemos la recarga estándar, la recarga rápida y la recarga acelerada. La recarga estándar necesita de tiempos de recarga entre 8 y 12 horas, por lo que sería solamente recomendable para poner ese tipo de estaciones en los estacionamientos de las empresas. Entonces serían estaciones de recarga privadas. Y eso, bueno, pues lleva un costo para las empresas. Entonces, para las empresas sería el costo de inversión entre las estaciones de recarga estándar y el costo de los camiones de la flota. En el caso de las ciudades, podríamos pensar a una inversión pública para otras estaciones de recarga. Sin embargo, como el tiempo de recarga es demasiado lento para la opción estándar, en las ciudades tendríamos que tener estaciones de recarga que fueran recarga rápida o acelerada. En el caso de la recarga rápida, podemos recargar un vehículo, por ejemplo, un camión, con un periodo de 2 o 3 horas, que sigue siendo bastante importante para una ruta de distribución, porque esto inmoviliza el camión mucho tiempo. Entonces, tendríamos que pensar ya sea en recargas parciales con estaciones de recarga rápida o con estaciones de recarga acelerada. La recarga acelerada puede recargar una batería, vamos a decir, en un lapso de 30 a 45 minutos. Claro que entre más rápida es esta recarga, los precios de las estaciones de recarga aumentan. Y eso es quizá el más grande impedimento para la instalación de este tipo de estaciones. Entonces decíamos, la eficacia en la utilización de los vehículos requiere una planeación logística para estas rutas de distribución, para los tiempos de descarga y carga de mercancía, los tiempos de estacionamiento, implica los horarios que se hacían mención anteriormente, y necesitamos ligar esta planeación a estas condiciones de recarga de los camiones. Entonces, aquí podemos ver dos fotografías en donde tenemos pues una recarga, son estaciones de recarga de empresa, y abajo una estación de recarga pública. Entonces, decíamos, habría que estudiar bien estas posibilidades de rapidez de recarga, las inversiones necesarias, tanto del lado del sector privado como del sector público. Es decir, la planeación de la ciudad donde se van a implantar estas rutas. Entonces, podemos decir que la planeación logística pues concierne el itinerario, las distancias a recorrer, el trazo de la ruta, los tiempos de circulación, estos tiempos de carga y descarga de mercancías, y todo esto va en relación a los volúmenes y peso de mercancías que pueden ser distribuidos por los camiones repartidores. La planeación ligada a la recarga de baterías concierne los tiempos de recarga e inmovilización de los camiones, así como la autonomía en kilómetros que estos camiones pueden recorrer después de una recarga completa o bien de varias recargas parciales durante la jornada de distribución. Para el caso del centro histórico de Querétaro y de las rutas de distribución que fueron presentadas como óptimas, llegamos a la conclusión de que el único punto donde valdría la pena tener estaciones de recarga al menos rápida o si es posible acelerada, pues sería en esta zona del Elysium, porque presenta todas las cualidades óptimas para implantar las estaciones. Es decir, tenemos longitudes de banqueta que podrían ser consideradas como playas también, no solo de carga y descarga entre los camiones, no solo para hacer la logística, por ejemplo, entre camiones de distribución, sino que podríamos instalar varias estaciones de recarga. Y, por ejemplo, si pensamos en una recarga acelerada,
o en una recarga rápida al menos, podríamos decir que los camiones utilizan el tiempo del cambio entre camiones de mercancía, el tiempo de redistribución de mercancías y la interactividad entre los camiones de la flota, pues es un tiempo donde los camiones están inmovilizados. Y ahí podríamos, si tenemos estas recargas de 30 a 45 minutos, pues podríamos, o al menos decíamos la rápida, podríamos recargar parcialmente las baterías y continuar el circuito. Es decir, podríamos pensar en una recarga lenta que se hace en los estacionamientos de las empresas y una recarga intermedia en el día en esta zona que permitiría de completar toda la jornada de distribución y regresar al estacionamiento de empresa. Entonces, tenemos aquí otra condición, es que para poder realizarlo necesitaríamos como un acuerdo entre los diferentes itinerarios de distribución, los volúmenes de carga, los puntos estratégicos, como es el caso del Elysium, y finalmente todo esto habría que plasmarlo no solamente en la infraestructura urbana, es decir, en la implantación de las estaciones, en las banquetas, que se han definido como estratégicas, en este caso decíamos el Elysium, habría también que pasar a la parte de la reglamentación para pues que estas playas de cambio de mercancía y de carga eléctrica de las baterías pues sean respetadas y que puedan ser realmente utilizadas de manera eficiente por las flotas de camiones de distribución. Entonces, la localización de estos puntos es estratégica para que podamos dar este servicio eficiente y que sea congruente con las actividades logísticas propiamente dicha de los camiones. Y esto pues nos lleva a otra necesidad que es una implementación coordinada entre el sector privado, los comerciantes, que como veíamos en la primera parte, nos van a dar una inteligencia colectiva de cuáles son las mejores rutas, los horarios, los volúmenes, la mejor manera de realizar la distribución. Y también del sector público, que concretamente las alcaldías y los departamentos que se encargan del urbanismo y todo lo que es trabajos públicos en la vía, en las calles y avenidas, todo lo que es reglamentación. Entonces, para poder llevar a cabo este tipo de digamos, de modificaciones en la infraestructura urbana y que pueda responder a las necesidades previstas en la logística y a esas condiciones de recarga, pues necesitamos digamos, este común acuerdo desde el principio para la planeación de la distribución. Es decir, dar satisfacción tanto a las empresas como a los comerciantes, que serían, digamos, el cliente último, dando todas las condiciones para que la tecnología de estos vehículos sea aprovechada de manera eficaz y que podamos alcanzar en el mediano largo plazo, pues la economía también buscada para las empresas, por la vía del costo de la energía, para que se pueda amortizar la inversión original tanto en estaciones de recarga privada como en los vehículos de distribución, y que podamos, digamos, evitar los problemas a los que nos condiciona hoy en día la falta de autonomía de las baterías y de esos tiempos de recarga. Y finalmente que desde el punto de vista de las ciudades, pues se pueda dar esta protección ambiental, esta disminución de emisiones de CO2 y de ruido, que se dé una mayor calidad y que se pueda obtener esta imagen, ¿no? de ciudad moderna, de ciudad modelo que podríamos tener con este tipo de flotas. Pero todo esto no puede ser
no puede ser realizado de manera eficiente si no tenemos como un acuerdo entre las tres partes, ¿no? Las empresas, los comerciantes y el sector público por el medio de los departamentos de urbanismo. Entonces, en conclusión, pues podemos rápidamente sintetizarlo como el hecho de que solo la planeación concertada entre los diferentes actores que venimos de hacer mención puede darnos una utilización óptima de los vehículos de carga y una satisfacción tanto para las empresas como para las ciudades. Y desde el punto de vista de las empresas, la utilización de estos vehículos eléctricos de carga requiere un estudio comparativo detallado de su beneficio-costo para poder comparar con los vehículos de motorización térmica o de combustión interna. Habrá que compararlos tanto en la inversión inicial, el mantenimiento, la vida útil del camión y de la batería, porque la vida útil del camión en general, del camión eléctrico me refiero, es mayor que la vida útil de la batería misma, o sea que durante la vida útil va a haber que cambiar estas baterías y esto representa también un costo intermedio de inversión. Pero como habíamos dicho, el costo de la energía puede compensar en un momento dado esta inversión inicial y quizás hacer realmente más económico la distribución. Habría que estudiarlo caso por caso. Y desde el punto de vista de la planeación urbana, pues tenemos, vamos a decir, todos los beneficios de la protección al medio ambiente, de la imagen de modernidad, de la imagen de progreso de la ciudad. Sin embargo, tenemos un alto costo en la inversión ligada a la implantación de las estaciones de recarga. Y entonces esto hace necesario pues una planeación metódica para definir los puntos estratégicos de implantación en las zonas urbanas. Como lo habíamos visto con el ejemplo de la ruta de distribución en el centro histórico de Querétaro, pues es solamente en el Liceo donde podríamos tener este beneficio. ¿Por qué? Porque en los otros puntos donde los camiones van a estar solamente 15 o 20 minutos máximo para descargar sus mercancías, la energía eléctrica que podrían recargar es mínima, entonces no tiene ningún caso hacer esas inversiones onerosas en los puntos donde o me va a inmovilizar mucho tiempo los camiones o la recarga que pueden hacer pues es prácticamente insignificante. Bueno, entonces estos serían los grandes puntos a tratar para futuros proyectos ligados a la distribución con camiones eléctricos. Pues para terminar, aquí están las referencias, algunos trabajos previos, tanto del doctor Cedillo Campos en la cuestión de la distribución, de la logística, y algunos trabajos míos ligados a esta localización óptima de estaciones de recarga. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martel, y con esto damos por concluida la presentación que tenemos para el Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro. Muchas gracias.